Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Qué bueno es poder reencontrarnos nuevamente en este estudio que vamos a tener. Y hoy vamos a ver Juan capítulo 6, verso del 60 hasta el final. Esta es la tercera sección. Como hemos visto en anteriores videos, la primera sección está referido a una pregunta: ¿quién es Jesús? El pan de vida. La segunda sección, ¿cómo podemos ser salvos? A través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y en la tercera sección que hoy día vamos a ver, las diferentes reacciones que la gente tiene y la obra de Jesús que despertaron la atracción de sus seguidores. En esta tercera sección nos muestra la conclusión a la que llegaron la mayoría de los discípulos, que fue una palabra dura. Por eso en el versículo 60, Juan 6:60, dice la Escritura: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No era el problema de las palabras de Jesús, era el entendimiento que la gente tenía hacia esas palabras. Y entonces ellos consideraban que dura era esta palabra, que no la podían entender, no la podían percibir lo que Jesús estaba hablando. Difícil de escuchar, y por esta razón se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dice el versículo 66, después entonces muchos de los discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con él, El problema no era la enseñanza de Jesús, sino que Cristo hizo clara la necesidad de su muerte en la cruz. Una vez más había aparecido el tropiezo de la cruz. Si vamos a Gálatas, el capítulo 5, versículo 11, dice: yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Vale decir, entonces, siempre la predicación de la palabra, la predicación de la cruz, entonces siempre traerá en algunas personas tropiezo. Pero continúa el relato. Entonces, en el versículo 60, ¿no?, el Señor continúa predicando en su razonamiento y les dice que sí, su muerte les escandalizaba. ¿Cómo sería si les hablara acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho o hará? Si Él les hablaba de cosas terrenales, ¿qué pensarían de su ascensión? Esto es el cuadro completo de la obra de Cristo: la cruz, la resurrección y la ascensión. Entonces, aunque ellos habían pensado por algún tiempo que Jesús sería el Mesías prometido, y cuando incluía la muerte de nuestro Señor Jesucristo, muchos lo rechazaban y no andaban ya más con él. Versículo 63, vuelve a aparecer el contraste entre la carne y el espíritu. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, dice la Escritura, Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, las palabras de Jesús no eran nuevas palabras, sino que eran palabras divinas que transmitían vida, ¿no? Por eso, en el pasaje que estamos leyendo, habla acerca de que Jesús es el pan de vida, el que da vida a cada uno de nuestras vidas. Entonces, vimos tres cosas entonces en cuanto a lo que significa la palabra divina. Las palabras de Jesús no eran promesas vacías, ¿no? Como escuchamos, como estamos acostumbrados a escuchar. Eran palabras, sino eran palabras divinas que transmitían vida. Y estas palabras que no eran vacías, sino era el cumplimiento de las promesas de Dios. En segundo lugar, las palabras de Jesús señalan hacia la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, las palabras de Jesús tenían el soplo de la inspiración divina. Entonces podemos decir que solo por la fe en Él para tener vida eterna, vida eterna. Versículo 64 dice la Escritura: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús sabía quiénes iban a creer en Él. La gente no podía, era difícil escuchar las palabras de Jesús. Se negaba a creer en la cruz. Y en el versículo 65 dice la palabra de Dios: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El Padre atrae a todos los hombres hacia su Hijo. A todos los hombres trae nuestro Dios el Padre hacia su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero en el caso de estos judíos, esta atracción quedaba silenciado por la incredulidad. Si ustedes me acompañan por un instante al libro de Hechos, el capítulo 7, versículo 12, dice lo siguiente: cuando oyó Jacob Hechos o Hebreos, Hechos capítulo 7, versículo 51, versículo 51, dice la palabra de Dios: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. La incredulidad. Por eso el autor del libro de Hechos escribe: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. No pueden escuchar las palabras de Jesús. Pero en el versículo 66 hay tres cosas que podemos mencionar para no seguir a Jesús. Dice en Juan capítulo 6, versículo 66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Tres cosas que podemos mencionar. En primer lugar, incredulidad. En segundo lugar, ideado al Mesías a su gusto. Querían tener un Dios que ellos puedan manejar, querían tener un Dios que ellos podían inmediatamente decir su necesidad y recibir pronto la respuesta. Y ni siquiera aún podemos, a veces hemos escuchado la soberanía de Dios, ¿no es cierto? Y a veces Dios hace cosas que ni aún le pedimos, pero ya Él sabe lo que nosotros necesitamos. Pero en tercer lugar,
el anuncio de su muerte y su ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Así, la predicación de la palabra creó una separación entre los verdaderos y falsos profetas. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14, dice lo siguiente. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Entonces vemos acá que ancha es la puerta, espacioso el camino, mucha gente entrará por ese camino. La predicación siempre hablará de unos que se deleitan en la predicación de la palabra y otros que detestan la predicación de la palabra. Versículos 67 al 69, después de la pregunta de Jesús que él hace en el versículo 66, dice nuestro Señor lo siguiente. 6. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le dice a los discípulos. Al ver que la gente ya no andaba con Jesús, Jesús le pregunta a sus discípulos. Le dice, entonces, ¿queréis acaso ir también vosotros? ¿Quieren irse también? Esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad de irse, de ya no. No, sin embargo, vamos a ver más adelante que Pedro tuvo la iniciativa o tomó la palabra y su confesión incluye 3 razones lógicas por las que no iban a abandonar. Le dice el versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Reconocen que tenían profundas necesidades espirituales. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Segundo lugar, las enseñanzas de Jesús tenían todo lo que necesitaban, todo lo que ellos necesitaban lo tenían de parte de las enseñanzas de Jesús. Y en tercer lugar, habían comprobado, por todas las cosas que habían visto, que Jesús era el Mesías. Y nosotros tenemos que también reconocer que tenemos profundas necesidades espirituales. Segundo lugar, las enseñanzas de Jesús es lo que nosotros necesitamos a través de la palabra de Dios. No a través de experiencia, no a través de... No, a través de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, habían comprobado que Jesús era el Mesías. ¿Y cuántas cosas uno recordará cómo Dios nos ha rescatado de esa manera, de esa vana manera de vivir? Dios nos ha rescatado y hemos comprobado que Jesús es el Mesías y que pronto viene, y hasta pronto su venida a llevarse a su iglesia. Así que, hermanos, rápidamente hemos terminado este capítulo 6. Usted puede sacar muchas más enseñanzas. Versículos 70 y 71 habla acerca de Judas Iscariote, el que había de entregarlo, ¿no? El que le iba a entregar. Y era uno de los 12, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros podemos ver que no es una falta de enseñanza, porque lo tenían a Jesús como el maestro de maestros, sino que somos nosotros, somos los que escuchamos la palabra y tomamos decisiones
Y entonces a veces no dejamos que la palabra de Dios transforme nuestra vida. Así que será hasta el próximo video con Juan capítulo 7. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.